a orar a nuestro Dios y a rogarle que nos bendiga con su palabra. Amado Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana queremos rendirte honor, Señor, gloria y honra. Tú eres el único Dios verdadero. Estamos en esta mañana, en este día, para la gloria de tu nombre reunidos. Queremos honrarte, Señor. Tú nos has creado con ese propósito y ese propósito es el que nosotros queremos llevar a cabo. Esto no podríamos hacerlo, Señor, si tú no nos ayudases, si tú no estuvieses allí para ayudarnos, para bendecirnos, para darnos la vida, para hacernos nacer, Señor, y concedernos, Señor, el cuidado que tú concedes a tus hijos y la guianza que tú concedes a los tuyos. Señor, reconocemos tu grandeza y dependemos completamente de ti. Ante ti nos humillamos, Señor. Ante tu presencia nos postramos reconociendo nuestra debilidad y bajezas, Señor. Sé tú nuestro guía, nuestro ayudador. Tómanos de la mano, amado Dios, y enséñanos el camino. Así como nos has enseñado en tu palabra y nos enseñas que tú haces nacer a aquellos a quien tú quieres, Señor, y les guías. Así te pedimos, Señor, sé tú guiando a tu iglesia, sé tú guiando a tu pueblo. Amado Padre, en esta mañana queremos rogarte también que prepares nuestros oídos, que prepares el oído de esta congregación, Señor, que nuestros oídos puedan estar atentos para escuchar tu palabra. Con tú, Señor, ese deseo, ese anhelo, esa necesidad de escuchar tu palabra, ponla tú en nuestros corazones, en nuestros oídos, que nosotros sintamos el deleite de escuchar tu palabra y que podamos ser edificados mientras te damos gloria, escuchando tu palabra con reverencia. Bendícenos, Señor. Prepáranos para esta predicación, Señor. Bendice a tu iglesia. Ahora te ruego, Padre, junto con mis hermanos, por el predicador, quien ha de predicar, Señor. En esta oportunidad, recae sobre mis hombros la responsabilidad, Señor, de llevar la predicación de tu palabra. Padre, te pido junto con mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que me llenes con tu Espíritu Santo, que me concedas sabiduría, que pongas palabras en mi boca, que llenes mi boca, Señor, te lo ruego. No me considero suficiente para esta labor. Siento temor, Señor, de hacer daño a tu grey con lo que yo pueda enseñar. Guárdame, bendíceme y guíame por el camino de la rectitud, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. No permitas que me desvíe, Señor, de tu palabra. Concédeme trazar la palabra con rectitud. Concédeme manejar tu palabra con precisión. Aunque me considero insuficiente para esto, te ruego, Padre, en el nombre de Cristo, que me bendigas y me concedas llevar la enseñanza para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia. Te pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, rogándote, Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. A ti oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, mis hermanos. El día de hoy la predicación lleva por título, por su palabra, Dios nos hace nacer para hacernos suyos. Y sí, ciertamente Dios nos hace nacer. Eso lo vemos revelado en su palabra. Estaremos viendo con algunos textos cómo esto Dios lo hace de una manera gloriosa. Él nos hace nacer para hacernos suyos, para hacer posesión suya. Por su palabra, Dios nos hace nacer para hacernos suyos. En la especie humana ha recibido de parte de Dios la bendición de procrearse. Según el diseño de Dios, el hombre puede procrearse,
Así como Dios lo ha diseñado y ha establecido que el hombre se procree y el hombre pueda tener semilla, hijos a los cuales Él debe instruir, Él debe guiar por el camino de la verdad y la justicia. Esto sucede en la especie humana. Nosotros los seres humanos podemos tener nuestras familias cuando Dios así lo permite, tener los hijos, pero vemos que en algunos casos, por causa del pecado, hay hombres que no llevan a cabo su misión para lo que Dios los diseñó. Hombres que por causa del pecado no cumplen con la función de guiar a sus hijos, de instruir a sus hijos y de guiarlos por el bien, por el buen camino, para que en el futuro ellos puedan ser hombres de bien, hombres de valor, hombres que honren y glorifiquen a Dios. Ahora, es importante resaltar que esto sucede por causa del pecado. Hay hombres que por la distorsión del pecado cometen este grave error, no haciendo lo que deben hacer, lo que Dios les demanda. Pero no es así en el caso de nuestro Dios, nuestro hermoso y santo Dios, quien es santo, completamente santo y no tiene ningún tipo de comunión con el pecado. Nuestro Dios asume una responsabilidad cuando nos hace nacer, cuando Dios a sus elegidos, a sus escogidos, los llama para cumplir el propósito que Él tiene para sus vidas y los hace nacer para hacerlos suyos. Y Dios verdaderamente siempre cumple este propósito glorioso, santo y hermoso para con el hombre. Dios guía a este hombre por el buen camino, por el camino de la rectitud, hasta alcanzar las promesas que Dios ha ofrecido a los hombres, aquellos que le aman, a los suyos. Entonces vemos que Dios no es como los hombres, no es como los hombres pecadores que en algunos casos cometen esta falta grave. Dios verdaderamente sí cuida de sus hijos y los instruye, los hace suyos y los guía por el buen camino. Así, habiendo dado esta breve introducción, comenzamos entonces a hablar de lo que nos muestra la palabra en el texto que hemos leído. Santiago, estamos en el capítulo 1 y hemos comenzado en el versículo 16. Nuestro texto comienza diciendo: amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Vemos que Santiago habla con un lenguaje amoroso y fraternal, refiriéndose a los receptores de esta carta como hermanos. Vemos en el contexto también de esta carta inicial cómo Santiago dice que se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. En el tiempo que Santiago escribe esta carta, se había desatado una persecución sobre la iglesia y la iglesia había sido dispersada por distintas partes. Santiago escribe a la iglesia dispersa. Lo que quiero resaltar es que Santiago se dirige estrictamente, específicamente al pueblo de Dios, a la iglesia, al pueblo de Dios. En el contexto inicial lo vemos así, de esta manera, y cuando llegamos a nuestro texto el día de hoy, versículo 16, vemos que él continúa con el mismo lenguaje, dirigiéndose a la iglesia, dirigiéndose a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios entiendan algunas cosas. Luego que él habla con este lenguaje tierno y amoroso, un lenguaje fraternal dirigido a hermanos, dice o da un mandamiento diciendo: no erréis, no
erréis, haciendo alusión a que el hombre, aunque creyente, puede errar. El hombre, aunque con el Espíritu Santo morando en él, puede errar, puede cometer error, puede desviarse, puede equivocarse. Y Santiago advierte y da mandamiento, mejor dicho: no erréis, no debéis errar, instando así de esta manera a los creyentes a tener una certeza, que es el primer punto que vamos a estar tratando en esta predicación. Esta predicación la vamos a desarrollar en 5 puntos. 5 puntos. El primer punto es este: el verdadero creyente debe ser certero. Primer punto. En el segundo punto estaremos hablando acerca del don. El don que Dios da es perfecto. Dios concede dones a los hombres. Este don es perfecto. Este es el segundo punto. En el tercer punto, todo don de Dios es irrevocable. Cuarto punto, Él nos hace nacer por su palabra. Y el quinto punto y final, para hacernos posesión suya. Él nos hace nacer por su palabra para hacernos posesión suya, pertenencia de Dios. Vamos a estar entonces tocando estos 5 puntos. Comenzamos entonces con el primer punto, que dice: el verdadero creyente debe ser certero. El verdadero creyente no debe errar. El verdadero creyente, en el contexto de lo que vamos a estar estudiando, entiéndase, ya hemos dicho que el creyente tiene la capacidad de errar. Nosotros erramos muchas veces al blanco, fallamos, nos desviamos, aún siendo creyentes, como ya lo he dicho. Pero ya veremos cómo en el contexto de lo que Santiago va a hablar, él dice: amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Debemos ser certeros, sabiendo y entendiendo las promesas que Dios nos ha dado. Ya vamos a ver algunas promesas en este pasaje. Ya lo hemos leído. Vamos a detallar algunas promesas, pero antes vamos a hablar acerca de la certeza que debe tener el creyente y no errar, dudar de Dios. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El creyente debe confiar en Dios. La fe es creerle a Dios, es confiar en Dios, poner nuestra confianza en Dios. Eso es la fe, creer lo que Dios ha dicho. En el texto de Hebreos 11:1 nos muestra la palabra que la fe es la certeza de aquello que nosotros esperamos, la convicción de lo que no vemos. Pero recordemos el contexto. Esto es en el contexto de lo que Dios ha dicho. Entonces, Santiago dice: no erréis, no erréis, manténganse certeros, tengan la certeza de lo que Dios ha prometido es para ustedes. No erréis. Y el texto avanza, el texto que estamos en estudio, para decir: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No erréis, no erréis, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Aquí pasamos al punto número 2. Este punto número 2 nos dice que el don que Dios da es perfecto. Dios concede dones a los hombres. Y en este pasaje nos habla acerca de Dios concediendo una dádiva. Esto quiere decir un regalo. En el idioma original
griego alude a esto, a un regalo. Una buena dádiva es un regalo y un don perfecto es el regalo que recibimos. El regalo es el don perfecto que Dios nos concede. Así que veremos cómo el don de Dios es perfecto. Y esto recalca la perfección de su gracia. El don que Dios da a los hombres recalca la perfección de su gracia. Vemos que cuando Dios da este don glorioso a los hombres, en el contexto de lo que vamos a estar estudiando, lo que estamos estudiando, Dios concede de su gracia a los hombres para hacerles nacer de nuevo, para concederles una regeneración. En el contexto de lo que estamos estudiando se habla acerca de la regeneración. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso está en el contexto. Vamos a tocar eso más adelante. Pero el don perfecto, este glorioso regalo que Dios nos concede, y quiero resaltar cómo es que Dios nos lo concede y se ve reflejado en el texto cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Esto hace una alusión a nuestro precioso Dios, al único Dios verdadero. Puedo citar para mostrar esto Isaías 66:1. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El cielo es mi trono, dice Jehová. Y sí, ciertamente el Señor habla en un lenguaje metafórico para que nosotros entendamos una verdad. Dice que el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies, donde Él pone los pies a reposar sobre la tierra, mostrando así su grandeza, su poder. El trono es una representación de señorío, de poder, de reinado. El Señor es el Rey, el que gobierna en el universo con poder, y toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende de Dios mismo. Otro texto que quiero citar para hablar de esta hermosa verdad, citando al glorioso y gran Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Mateo 16:19. Mateo 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cristo, el Rey, y habla de trono, se sentó a la diestra de Dios, arriba en el cielo, en las alturas, en el trono. Vemos pues que Cristo, como Rey glorioso, como Dios, está sentado en el trono y reina con poder. A la diestra del Padre, a nuestro Señor Jesucristo se le ha entregado todo poder, potestad, autoridad y dominio. La Biblia nos revela que nuestro Señor Jesucristo sostiene el universo con el poder de su palabra. Es el Rey con poder y gloria y tiene señorío. El que es digno de ser honrado, Cristo. Y Cristo, dice el texto, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Está en el cielo, en las alturas. Vemos entonces que Santiago nos habla acerca de la buena dádiva y el don perfecto de Dios, que desciende de lo alto. Dios concede esta preciosa bendición a los hombres. Esa dádiva preciosa, ese don perfecto es de Dios, concedido a los hombres. Y ya hemos dicho que hablamos en un contexto específico y puntual. Se habla de la regeneración, se habla de ese precioso don donde Dios hace nacer al hombre. También dice el texto, hablando acerca del Señor, y lo nombra como el Padre de las luces. Todo don perfecto desciende de lo alto.
del Padre de las luces. También vamos a resaltar esto, y es importante resaltarlo, que brille la gloria de Dios, que brille el poder de Dios, que brille su majestad, que brille su señorío. Ahora vamos a ver cómo Dios es presentado como creador, con gran poder, el Padre de las luces. Para esto citaremos a Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3. Habla acerca de Dios como el hacedor de la luz, creador de la luz. Sea la luz, y fue la luz. En este mismo capítulo de Génesis, pero en los versículos 14 al 18, también habla acerca de la gloria de Dios y de su poder, de su inmenso poder que debe brillar ante nuestros ojos. Versículo 14 dice en Génesis 1: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar las luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Bendito poder glorioso, el Dios poderoso, el Padre de las luces, el Dios creador, que con solo hablar puede crear de la nada. Hágase la luz, y fue la luz. Si usted no sabía, ese texto es el versículo 3. No existía el sol, ni la luna, ni las estrellas. No existía algún ente creado por Dios que despidiera luz. Y el Señor habló y dijo: hágase la luz. Con poder glorioso creó la luz de la nada, para luego mostrar este poder glorioso más adelante, creando todos aquellos astros gloriosos que nosotros vemos en la expansión de los cielos, y nos maravillamos de su poder y su majestad. Bien, es importante recalcar estas cosas, hacer ver el poder, la gloria de Dios, porque ese Dios es el que concede a los hombres esa buena dádiva y ese don perfecto. Esto estimula al hombre a confiar. A nosotros ver a Dios presentado de esta manera en poder y gloria, nosotros podemos decir: wow, sí, confío en Él, confío en ese Dios. Ese Dios es el que provee a los hombres esta buena dádiva y este don perfecto. Dios, el Padre de las luces. Así vemos entonces la grandeza de Dios, y esto nos llevaría a pensar y a meditar en el poder de Él, en su gloria. Y entonces, hermanos míos, meditando estas cosas, podemos tener nuestra confianza en este Dios glorioso, el Padre de las luces, el Dios verdadero, como dice nuestro texto en Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Dios que está en las alturas, del Padre de las luces, el poderoso Dios. Así, continúa el texto en la Escritura y dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿En quién no hay mudanza ni sombra de variación? En Dios, en el Padre de las luces, en el Dios que está sentado en las alturas, el Dios inmutable. Se ha revelado como un ser inmutable, un ser que no cambia, un ser que se mantiene en su perfección infinita y eterna, sin ningún tipo de variación. En Él no hay mudanza. Esto hace alusión a que Él no cambia. Este texto nos lleva a nuestro tercer punto, que dice: todo don de Dios es irrevocable. Todo don de Dios es irrevocable. Dios no cambia. Dios no va a darte ese don y luego te lo va a quitar porque le caíste mal, porque lo miraste feo, porque no te peinaste bien. Él no va a cambiar. Él te ha dado el don. Si te ha dado esa buena dádiva y ese don perfecto, Él permanecerá inmutable en ello. No habrá ningún tipo de variación en Él, ninguna mudanza, ningún cambio de un lugar a otro. No habrá sombra de variación en Él. En Romanos 11:29 dice esto: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llama a los hombres. Dios concede dones a los hombres. Hablamos en un contexto puntual y específico. Dios concediendo el don de la regeneración. Dios concediendo el don de poder nacer de nuevo por la palabra de verdad para ser criatura de Dios, para ser creado para Dios. Esto no cambia, esto es irrevocable. Y como lo cita el texto en Romanos 11:29, de manera clara y puntual, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama a un hombre y le concede este don, no habrá variación en ello. Este hombre permanecerá, se mantendrá firme. Dios lo preservará. Será preservado por Dios. Así vemos de manera hermosa cómo es que todo don de Dios es irrevocable. Así vemos entonces el texto que nos dice Santiago, hablando acerca de esto, acerca de Dios, de su carácter y de cómo Él procede. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Esto hace alusión, es un lenguaje para que podamos entender. Nosotros sabemos que la sombra está sujeta a cambios. Cuando el sol pega a un objeto, sea en movimiento, o sea un movimiento, o sea sin movimiento, un objeto fijo, estable, la sombra es sujeta a cambios por el movimiento del sol en el espacio o por la rotación de la tierra girando alrededor. Y vemos que la sombra está sujeta a cambios. Podemos verla en un momento del día, en un lugar, y cuando volvemos a pasar después de algunos minutos, incluso segundos,
minutos, horas, vemos un cambio, una variación. Pero nuestro Dios es un Dios perfecto, hermoso, inmutable, un Dios que se mantiene estable, un Dios que se mantiene perfecto en su santidad infinita, sin ningún tipo de cambio. Un Dios que no va a cambiar lo que Él ha hecho. Si ha amado a un siervo, si ha amado a una criatura y Él ha llamado a esta criatura y le ha concedido el don, será para siempre, permanecerá, será guardado en ello. Dios lo guardará. Por eso podemos decir que Dios sí nos hace nacer para hacernos suyos, pertenencia de Él, le pertenecemos a Él. Esto lo hace Él por su poder, porque Él es soberano, porque Él quiere hacerlo. Lo hace para la gloria de su nombre y lo hace porque Él es amor y muestra su amor para con nosotros, concediéndonos de esta gracia, concediéndonos de este don perfecto, precioso don, irrevocable. Esto debería darnos confianza. Pero recuerden el texto: no erréis, no erréis, no erréis, porque ciertamente Dios hace todas estas cosas. Y Santiago, en el contexto del pasaje que estamos estudiando, en el contexto inmediato anterior, venía hablando acerca del pecado, la concupiscencia en el hombre. Nuestro hermano Raúl Ramírez la semana pasada estuvo hablando acerca de esto. Esta fue la predicación que nuestro hermano estuvo exponiendo el domingo pasado. Y vemos que en el contexto de ese pasaje dice, voy a citarlo brevemente, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El hombre tiene la tendencia a desviarse, a hacer lo malo, a irse detrás del pecado y a parir lo que es pecado, a parir lo que es malo, a parir lo que es malo, hacer daño, hacerse daño a sí mismo. Porque el texto habla que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Inmediatamente dice: amados míos, no erréis, no erréis. Es importante tomar en cuenta el contexto anterior, inmediato, el que hemos leído. No erréis, no erréis, porque toda buena dádiva. Ahora el contexto que continúa al versículo 16, el contexto que sigue: porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto nos debe llevar a pensar que debemos tener cuidado, no debemos errar, sabiendo y entendiendo que si Dios hace estas cosas con nosotros, nosotros estamos entonces llamados a hacer lo que es recto, a hacer lo que es justo, a apartarnos del pecado y del mal. Así vemos como esta conexión que se ve en este pasaje con la predicación de la semana pasada. Hay una conexión estrecha. No debemos errar, no debemos errar, debemos estar conscientes de que si Dios nos ha llamado, si Él nos ha concedido estas buenas dádivas y este don perfecto,
porque Él no cambia, Él es inmutable, esto va a continuar en nosotros. Debemos entonces nosotros andar en un camino de rectitud para la gloria de su nombre. Hemos dicho entonces que todo don de Dios es irrevocable. Irrevocable significa anular una resolución o un mandato. Cuando Dios ha resuelto conceder este don a su Hijo, a quien Él ha escogido, a quien Él ha llamado, esto no puede ser revocado, porque Dios lo ha resuelto, porque Dios lo ha mandado así, y es Él el que está sentado en el trono, y es Él el que tiene poder para hacer las cosas. Así que entonces vemos que podemos confiar y estar completamente seguros que el don de Dios es irrevocable. Continúa el texto de Santiago y avanza. En el versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es una verdad gloriosa. Esto es una verdad hermosa. Él de su voluntad. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos querer, exigir o demandar. Como afirma la Escritura hablando acerca de esto, no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No se trata de quien quiere o de quien corre, es de quien Dios tiene misericordia. El texto habla de manera clara diciendo: Él de su voluntad, Dios, el poderoso, el que está sentado en el trono, el que tiene el poder creador sobre toda la creación, sobre todo lo que existe, Él de su propia voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad. Esto nos lleva al punto número 4, el cual dice: Él nos hace nacer por su palabra. El hombre puede nacer. El hombre puede nacer de nuevo. Ciertamente es necesario que nazca de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Veremos cómo esto lo afirma la Escritura en las palabras hermosas de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 3 versículo 7 dice nuestro Señor Jesucristo: No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el hombre nazca de nuevo para poder ver el reino de los cielos, para poder estar en el reino de los cielos. El hombre debe nacer de nuevo. Pero ¿quién es el que hace nacer de nuevo? ¿Una decisión tuya o mía? ¿La decisión de algún familiar, algún pastor, algún amigo cristiano? ¿O la decisión del soberano de la tierra, el que está sentado en el trono con poder y gloria, y que cuando decreta algo y dice algo es irrevocable? Cuando concede el don de dar a los hombres el nacer por la palabra de la verdad. ¿Quién cambiará esto? ¿Quién cambiará esto si el Señor ha decidido hacernos
por su voluntad, hacernos nacer por la palabra de verdad. Esto es hermoso y es una verdad muy gloriosa que nos lleva a humillarnos ante nuestro Dios con una actitud de extremada gratitud infinita, clamando, rogando y suplicando nosotros que esa gratitud sea eterna, que podamos vivir eternamente para honrarle y agradecerle por el bien concedido. Es algo hermoso poder tener este sentir al ver la bondad de Dios, como Él, sin que nadie le haya impuesto, sin que nadie le obligue, sino que de su propia voluntad, con amor eterno, derrama sobre nosotros su gracia. Ese don hermoso, ese don perfecto que recalca su gracia, que hace brillar su gracia para con nosotros, los pecadores. Hermosa verdad. Es necesario entonces nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Los que estamos aquí, que ya hemos nacido de nuevo, no lo necesitamos. Cuando digo necesitamos, me refiero a todos aquellos que no han nacido de nuevo, a todos aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo, quien es el que nos concede este precioso privilegio de su voluntad, por su amor, por su gracia. Vemos entonces brillando la gracia de Dios en esto que recibimos. Él nos hace nacer. Ya hemos visto que es necesario nacer. Y en el texto de Santiago nos dice Santiago en su carta que Él nos hace nacer de su voluntad. ¿Pero cómo? Por la palabra de verdad, a través de la palabra del Evangelio, la predicación del Evangelio. Dios nos hace entonces nacer por la palabra de verdad, y es necesario que nazcamos de nuevo, como lo dice el texto citado en Juan 3:7. Ahora vamos a ver en Efesios capítulo 1 versículo 13 también algo acerca de esto que venimos hablando. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque nuestros oídos fueron expuestos a la predicación del Evangelio. Porque nuestros oídos estuvieron atentos a la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, dice el texto de manera puntual. Y habiendo creído en él, habiendo creído en el Evangelio de Cristo, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Sellado, me perteneces, es pertenencia de Dios. Es como si Dios dijese, poniéndonos el sello de la promesa, el Espíritu Santo, es como si Dios dijese, poniendo el sello, me perteneces, eres mi posesión, me perteneces. Por su palabra, Dios nos hace nacer para hacernos suyos. Sí, Él, de su propia voluntad, nos hace nacer para hacernos suyos, para que nosotros vivamos para la gloria de su nombre.
Esto se hace posible, como ya lo hemos visto, a través de la predicación del Evangelio, a través de nuestros oídos ser expuestos a esta gloriosa predicación, la cual es su palabra, y al nosotros creer, bendito y glorioso milagro. Y cabe destacar que creemos porque Él nos ha concedido el don del arrepentimiento, porque Él nos ha concedido el don para poder creer, lo cual hace brillar la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merece la justificación, porque todos nosotros somos malos, y aún habiendo sido justificados por Dios, lo digo yo, levantando mi mano en alto, poniéndome de primero en la lista, hemos pecado contra Dios. Nosotros, habiendo creído en Dios, habiendo confiado en Dios, porque Dios nos concedió esta bendición, aún así, nosotros, y vuelvo a levantar mi mano, nosotros hemos pecado contra Dios y hemos ofendido a Dios. No merecemos la gracia, no merecemos este regalo, no lo merecemos. Pero bendito don, bendito regalo, gracioso y precioso, dado con gracia, la gracia de Dios, un regalo inmerecido, dado a hombres que no lo merecen, y es irrevocable. No será quitado, no será quitado. Pero no erréis, no erréis, amados hermanos míos, no erréis. Porque si la concupiscencia se inflama en tu corazón y te rebelas contra el Dios verdadero, no erréis. Amados hermanos, debemos tener en cuenta todas estas cosas y los contextos citados en la carta. No erremos al blanco. No erremos al blanco. Tengamos claro, tengamos en cuenta que si Dios ha hecho estas cosas tan gloriosas para nosotros, que no lo merecemos, y nos ha concedido tanta bendición, tanta bondad de su parte, ¿cómo irnos detrás de el deseo concupiscente de nuestro corazón para ofender a nuestro Dios y desviarnos, pisoteando así sus mandamientos y pariendo pecado y pariendo muerte? No erréis, no erréis, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira la bondad de Dios, hermano, y aférrate a Cristo, el dador de este regalo, el dador de esta gracia preciosa que no merecemos, el mismo que murió en la cruz del Calvario, desnudo y en vergüenza por causa de nuestras transgresiones. Él es el dador de esta gracia. El mismo que está sentado en el trono en las alturas, a la diestra del Padre, reinando con poder y autoridad. El que es digno de ser honrado, el que es digno de que nosotros nos humillemos ante Él y le sirvamos con humildad, sometiéndonos a su señorío. No erréis, hermanos, no erréis. Hemos recibido de parte de Dios una inmensa bendición, la bendición más grande,
que un ser humano pueda tener. Y no te la mereces y no me la merezco. No lo merecemos. Seguimos pecando, seguimos deshonrando a Dios. Pero gloria a Dios porque abogado tenemos, como lo dice Primera de Juan, hermosa carta que nos hace correr a los brazos de nuestro abogado Cristo, el justo, nuestro abogado, quien nos perdona en nuestras fallas. Vemos pues que el Dios verdadero, Él nos hace nacer por su palabra. Primera de Pedro 1:23 dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue expuesta, llegó a nuestros oídos. El Espíritu Santo hizo la obra que debía hacer, porque así lo quiso, porque Dios lo quiso. Él de su voluntad nos hizo nacer y escuchamos, como lo dice Primera de Pedro 1:23, y fuimos renacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, para nosotros ser perfectos, para nosotros ser incorruptibles. Esto por la cobertura que Dios nos da a nosotros, habiéndonos justificado por Cristo, el dador de la vida. Entonces sí, verdaderamente, el punto 4 nos dice que Él nos hace nacer por su palabra. Y sí, ciertamente, por su palabra hemos nacido de nuevo. Era necesario que naciéramos de nuevo. Debemos saber y entender cómo la Escritura habla acerca de la grey del pueblo, diciendo que dentro de la grey hay trigo y hay cizaña. Pero créeme, hermano, aquel que Dios ha llamado según el propósito de su voluntad permanecerá firme, permanecerá estable. Vemos por el contexto bíblico que aún personas que han sido castigados por Dios, siendo desechados del pueblo de Dios, Dios los ha levantado. Luego de un quebrantamiento enorme y sincero, de un arrepentimiento genuino. Y Dios, con poder, levanta a aquel que siempre fue su hijo, pero que estaba siendo disciplinado. Pero tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso y temblemos y no juguemos con Dios. No juguemos a la lotería pretendiendo portarnos mal. Haciendo lo que nos viene a placer, recordando que Dios, a quien llamó, lo conserva. Su don irrevocable nunca será quitado. Tengamos cuidado con ello, porque dentro de la iglesia hay creyentes y hay no creyentes. Lamentablemente eso dice la Escritura. Temblemos ante esta verdad y mantengámonos firmes en la fe, guardando sus mandamientos, sirviendo a Dios con amor, con alegría, teniendo comunión los unos con los otros, amándonos y sirviéndonos en amor como Dios nos lo demanda. Hagamos estas cosas para la gloria de nuestro Dios
Vivamos una vida de obediencia, de temor reverente al dador de esta gracia, el cual es digno de toda la gloria, digno de ser obedecido y digno de que nosotros vivamos una vida de esta manera, como la que venimos hablando, una vida de obediencia y de temor reverente a su palabra, a sus mandamientos. Así culminamos el punto número 4 para avanzar en el texto de Santiago y llegar así al punto número 5. Ya hemos dicho que en el versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Me sonrío, siento alegría, siento gozo. El texto dice: para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a hablar un poco acerca de lo que significan las primicias en el Antiguo Testamento, tomando en cuenta que podemos ver aquí sombras de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento vemos sombras de lo que había de venir. En Ezequiel 48, versículo 14, dice lo siguiente: no venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Las primicias de la tierra, lo que Dios demandaba como primicia, era el primer fruto de la tierra, de lo cual se escogía lo más selecto, lo más preciado, lo más hermoso. Y el texto en Ezequiel dice que esto era tenido por cosa consagrada a Jehová. Era algo que era consagrado a Dios, algo apartado para Él, para la gloria de su nombre, algo consagrado. Dios nos hizo primicias de sus criaturas, nos apartó, nos ha hecho santos, nos ha consagrado para la gloria de su nombre. Nos ha hecho un pueblo santo, un pueblo escogido, primicias de sus criaturas. Hermoso texto. Éxodo capítulo 34, versículo 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Sí, a ese lugar llevarás las primicias, a la casa de Jehová tu Dios. Nuestro Dios nos ha invitado a su casa. Esas primicias de sus criaturas, aquellos que Él, por su voluntad, ha hecho nacer por la palabra de verdad, por escuchar el Evangelio de Cristo. A ellos los llevará a su casa, siendo consagrados para Él, un pueblo apartado, un pueblo santo para Dios, un pueblo para vivir una vida de santidad, obediencia y temor reverente al Rey, a ese Rey que está sentado en el trono en las alturas, al Padre de las luces, el que tiene poder creador sobre todas las cosas, al Dios poderoso, al Dios soberano. A Cristo sea la gloria. Él reina por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Cristo, nuestro Señor.
nos ha escogido, nos ha consagrado, nos ha prometido llevarnos a su casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré a preparar un lugar para vosotros. Primicias de mis criaturas. Iré a preparar un lugar para vosotros. Cosa consagrada, cosa preciosa a los ojos de Dios. Primicias de sus criaturas. Apartados para Dios, para la gloria de Dios. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El Señor es honrado con sus primicias. El Señor recibe honra de sus primicias. Las primicias de Dios dan honra a su Creador, dan honra a Dios. Pero esto se hace posible a través de la obediencia, el temor reverente a nuestro Dios, a través del amor a nuestro Dios. Y vemos cómo el amor a nuestro Dios es manifestado en su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Las primicias de sus criaturas pueden darle gloria a Dios. Pero recuerda, primicia, si lo eres, debes amar a Dios. No debes cerrar como comenzó nuestro texto. Amados hermanos míos, no erréis, no erréis. El hombre es propenso a equivocarse, el hombre es propenso a fallar, el hombre es propenso a cometer error. No erréis. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que Él de su voluntad nos ha hecho nacer primicias de sus criaturas. No erréis, no cometas el error de irte detrás de la desobediencia, detrás del error, detrás de la concupiscencia de vuestro corazón, como lo cita el texto pegado al contexto de lo que estamos estudiando. No erréis, no permitas que tu corazón se vaya detrás del mal, de la inmoralidad, del pecado, de la injusticia. Ama a Dios, obedece sus mandamientos, guarda sus mandamientos. Recuerda, Él de su voluntad nos ha hecho nacer y nos ha hecho primicias de sus criaturas. Algo glorioso, nos ha apartado, nos ha santificado, nos ha consagrado, nos ha cedido lugar en su casa para morar en la casa de Dios. Y nos ha concedido el privilegio a nosotros de poder honrarle, cosa que es un privilegio recibido por parte de Dios o de parte de Dios. Es un privilegio que recibimos de parte de Dios. Ningún ser humano pudiera honrar a Dios si Dios no le concede esta bendición, como lo hemos estado viendo en el texto. Dios
Su voluntad hace nacer. El hombre no puede hacer nada. Dios es el que lo hace. Entonces, miremos esto, hermoso y glorioso. Tomemos en cuenta estas palabras, amados hermanos, y meditemos en las cosas dichas en esta mañana. No erremos al blanco. No permitamos que el error inflame nuestro corazón de concupiscencia y maldad. Miremos todo lo que Dios ha hecho. No erremos. Miremos hacia adelante. Miremos las cosas de arriba. Allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, con poder y gloria, reinando con autoridad. Miremos hacia allá y humillémonos ante el Rey, ante el Señor, con una actitud de temor reverente y de obediencia a su palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y podamos entonces hacer esto para la gloria y honra de su nombre. Así, hermanos, los invito, hermanos, a estar de pie. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra expuesta en esta mañana. Amado Padre, bendito Dios, santo y eterno, tú eres el único Dios verdadero. Sí, amado Dios. Tú por tu palabra, amado Dios, nos haces nacer para hacernos tuyos y nos conservas y nos guardas en el camino de la justicia y la verdad. Es algo irrevocable que hemos recibido de parte de ti. Es algo que nunca nos será quitado. Tú nos preservarás hasta el final de nuestros días, haciendo que esta promesa gloriosa sea una realidad para nosotros. De hecho, ya lo es, ya nos has sentado en lugares celestiales, como tu palabra lo enseña. Ya nos ves de esa manera. Ya es imposible que seamos arrebatados de tu mano. De ninguna manera esto podrá ser posible. Amado Dios, bendito Dios, santo y eterno, ayúdanos a entender estas verdades y concédenos mantenernos alertas, Señor, no dejando que la concupiscencia inflame nuestro corazón de pecado y de maldad, desviándonos así de tu gracia, de tu bendita bondad. Guárdanos, Señor, y concédenos ver la luz que despide tu palabra y ayúdanos a correr hacia donde ella nos guía, tu bendita y santa palabra. Guíanos, Señor, a hacer lo que es correcto. Concédenos vivir una vida de temor, de obediencia a ti, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú nos has concedido todas estas bendiciones. Podemos tener una plena confianza de que estas cosas son una realidad para nuestras vidas. Ayúdanos a que esta confianza también pueda estar siempre en nuestra mente, que nunca olvidemos esto y así corramos la carrera que debemos correr, haciendo tu voluntad, corriendo para la gloria de tu nombre. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a esta congregación. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, a que esto pueda quedar guardado en nuestros corazones y podamos obedecer, llevar frutos apacibles de justicia, frutos que te den gloria, Señor, porque esto es lo que queremos, Señor. Estas cosas te las pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
con ruego y con súplica, Señor, rogándote, amado Dios, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Muchas gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén.